Hoy Matías Ferreira. Bueno, hoy nos ponemos internacionales, volvemos a la arena internacional y vamos a hablar acerca de la Organización de Naciones Unidas, popularmente conocida como la ONU. Para comentarles un poco por qué, la semana pasada se hizo, que me parece interesante remarcarlo porque es una actividad que se hace dentro de nuestra ciudad. Fue el modelo del simulacro de las Naciones Unidas para los colegios secundarios, que lo organiza la Asociación Civil Juegos de Río de la Plata, si mal no recuerdo el nombre. Que está buenísimo. Yo participé como profesor ahí y reúne colegios de todo el país. Cada vez se amplía más. Fueron 2000 estudiantes que participaron en esto. Bueno, la apertura lo hizo ALAC incluso. Así que dije, ya que estamos... hacer una pregunta. A ver, dime. Porque el otro día lo hablábamos con Carlitos. El que hizo de representante argentino, agarró y les empezó a gritar a todos que eran comunistas. Nosotros fuimos, mi colegio fue representante. ¿Tu colegio? Nos tocó ¿Tu Argentina. colegio qué es? El Instituto Manuel Belgrano. Exactamente. Mira qué lindo. ¿Y? Exacto, sí. ¿Le dijo comunistas es a la más, gente? mira, fue un simulacro. Nos pusimos tanto en papel de Sí. decirles comunistas, socialistas, corruptos a todos, que ganamos el premio a mejor representación cultural Me estás jodiendo. de todo el modelo. No te puedo. Sí. Esto tendría que ser noticia. Tendría que ser noticia primera plana. No te puedo creer, en serio me estás diciendo. Te juro, no, aparte yo me cagaba de risa, porque imagínate, venían los chicos se dividen en recintos, ¿no? Y cada uno es un representante de... O sea, lo que armamos son delegaciones y cada uno representa a la delegación argentina en sus diferentes recintos. Entonces, cuando es el receso, vienen y te dicen, Mati, ¿qué pasó esto? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Y yo me cagaba de risa porque te dicen, no, decile que es un socialista ese, que no... que ese... Pero era una sátira, ¿no? Una representación. Claro, una representación, Claro. sí, ellos... No, sátira no, era bastante realista. Claro, exacto. No, ese modelo colectivista, decirle que no va más. Decirle a China, decirle que no, que ese sistema arcaico no funciona. Cosas así, ¿viste? Y los pibes iban y lo decían y ganamos. Qué tipo Increíble. Bueno, ahora No, sí, fue genial. Mati, contanos. Entonces, Sacale el micrófono, ya está. Con lo que dijo recién, listo, ya. Mirá las cosas que le enseñan a los chicos. Las cosas que sí, mal. Yo me reía porque yo los grababa. A veces uno puede ir y si tenés la suerte de que te encontrás con que está hablando tu estudiante, a veces lo grabamos. Claro. Y las barbaridades que decían, dije, ¿esto lo paso al grupo de profesores o no lo paso? ¿Lo pasaste? Algunos pasé, sí. Porque estaban en definitiva representando ideas que no necesariamente eran de ellos. Muy bien. Pero entonces dije, vamos, ya que estamos con esto, vamos a hacer acerca de la ONU. Así que para ir metiéndonos en la columna, para comenzar esta historia vamos a remontarnos a mediados de la década de 1910, en realidad mediados de inicio del siglo XX, los años previos a la Primera Guerra Mundial. Acá vamos a hacer algo parecido a la columna anterior. No vamos a detenernos en las causas que llevaron a la Primera Guerra Mundial, porque eso estaría buenísimo que lo hagamos en otra columna, sino que vamos a hablar solo de una, que es la denominada como la cadena de diplomacia. Para muchos autores, dicho sea de paso, esta idea de la cadena de diplomacia, que ahora voy a explicar bien qué es una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial. Aunque esta columna no abone a esa teoría, Claro. sí fue un gran factor. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la cadena de diplomacia y qué tiene que ver esto con la ONU, no? Cuando hablamos de la cadena de diplomacia, estamos haciendo referencia a los compromisos diplomáticos, políticos, públicos o privados que las grandes potencias europeas habían firmado entre sí y cuya activación fue el desencadenante de todo lo que vino después, ¿no? Hubo una reacción en cadena, dicen muchos autores. Estos compromisos generalmente implicaban, más que un acuerdo diplomático, un compromiso bélico, ¿no? En el cual una potencia mayor o más poderosa se comprometía con una menor para defenderla en caso de ataque, ¿no? Claro. Estos eran generalmente estas diplomacias que son tan importantes para hablar de la Primera Guerra Mundial.
Entonces, bueno, este escenario lo que hace es que una vez asesinado en Sarajevo el archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, hecho que es el popularmente reconocido como el detonante de la Primera Guerra Mundial, lo que sucede es que esta cadena genera una reacción en dominó de tal magnitud que en tan solo un mes, en lo que se conoció como la crisis de julio, el escenario de los contendientes ya estaba configurado, ¿no? Ya teníamos, por un lado, las potencias centrales, por el otro, los aliados, y todo a partir de esta reacción en cadena. O sea, Serbia, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, Serbia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, como el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, como Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, Alemania le declara la guerra a Rusia, y así sucesivamente. Y todo se desarrolla en el río Kara, inicialmente, claro, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la ONU? Digo, uno de los resultados de la Primera Guerra Mundial, además de las millones de muertes, el nuevo alineamiento geopolítico, digo, y todo lo que vino después, fue la idea de la necesidad de poder encontrar un árbitro neutral que pueda resolver los conflictos entre las naciones sin que éstas necesiten llegar a niveles bélicos. Claro. Exacto. Entonces, bueno, con esta idea en mente, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, llega a Versalles para reunirse con las potencias vencedoras y propone 14 puntos para reorganizar el sistema político internacional una vez firmada la paz. 3 van a ser los líderes que van a liderar estas negociaciones, ¿no? Estas negociaciones que van a terminar con el famoso Tratado de Versalles. Uno es Wilson, por supuesto. Otro es George Clemenceau, no sé cómo se pronuncia en francés, primer ministro de Francia. Y el otro, David Lloyd George, el primer ministro de Gran Bretaña. Como dije anteriormente, el Tratado de Versalles también es algo para profundizar porque está muy bueno. Pero cuestión que el 28 de junio de 1919 es firmado justamente este tratado, son rubricados los 14 puntos de Wilson, pero Estados Unidos se retira de estas negociaciones, no firma el tratado, porque van a entender que más que asegurar la paz, lo que se buscaba era el sometimiento de Alemania, ¿no? Que lo que había era una sed revanchista que era mucho mayor que una reconfiguración pacífica del sistema internacional. Entonces Estados Unidos dice, no, nosotros no vamos a ser parte de esto. Entonces, bueno, dentro de esos 14 puntos que ya había presentado el presidente de los Estados Unidos, se encontraba la propuesta que nos va poniendo un poco en tema. La creación del primer organismo internacional de cooperación y diálogo entre naciones, lo que se denominó como la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, como le querramos decir. A diferencia de lo que hoy es la ONU, que también es un ámbito de discusión de variados temas, 2 van a ser los principales objetivos de esta Sociedad de Naciones. Uno, pararse como mediador en caso de conflicto. Y otro, relacionado con este último, lograr garantizar la paz en un mundo y específicamente en una Europa que estaban traumatizados por las consecuencias humanas de la guerra. Recordemos que la Primera Guerra Mundial es una guerra que deja una gran cicatriz, sobre todo en las sociedades europeas, cicatriz que luego va a derivar en todo lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ¿cómo va a buscar mediar este organismo? La Sociedad de Naciones se va a basar en lo que se conoce como el principio de seguridad colectiva, o sea, la voluntad de todos garantiza la paz de todos. Entonces, cada caso que llegaba a la sociedad era discutido en una asamblea integrada por todos los países miembros, la cual emitía un veredicto. Dependiendo de la gravedad del asunto, podía, en vez de tratarse por la asamblea, tratarse en un consejo específico que era integrado por un grupo selecto de naciones. Si mal no recuerdo, la asamblea llegó a tener entre 45 y 55 miembros y el consejo siempre fueron 9. Esto siempre, recordemos, inicialmente sin Estados Unidos, sin la Unión Soviética, sin Alemania. La Unión Soviética luego se va a incorporar, después lo van a echar. Alemania se va a reincorporar una vez transformado en la República de Weimar. Pero bueno, ya ahí adelanté un pequeño problema que va a tener la Sociedad de Naciones. La potencia emergente de la Primera Guerra Mundial no formaba parte de la Sociedad de Naciones. ¿Y esto por qué? Podríamos decir, bueno, pero si los conflictos no tienen que ver con los Estados Unidos,
por qué sería tan importante que ellos no estén en la Sociedad de Naciones. Y es que justamente ya podríamos decir que empieza con una patarrenga la Sociedad de Naciones, y eso le resta autoridad. Yo les decía, ¿no? Tiene todo este mecanismo de resolución de conflictos. Una vez que ya sea la Asamblea o el Consejo dictaminaban la resolución, esta era comunicada a las naciones involucradas y debía ser acatada. Pero justamente en este momento, en esta instancia final, es donde reside el gran conflicto. Ya decíamos, es una sociedad que empieza intentando arbitrar un escenario internacional sin uno de los más sin el más peso pesado, sin una gran potencia como la Unión Soviética en ese momento, Alemania. Y Alemania, exacto, sin el gran ganador, sin el gran perdedor y sin uno de los países más importantes y que había sido protagonista de la escena internacional, como la Unión Soviética. Entonces ya empieza mal eso, y eso le termina restando autoridad a la Sociedad de Naciones. Esa resta de autoridad lo que termina haciendo es que la sociedad nunca logra imponer las resoluciones a las que había llegado. Si bien en conflictos pequeños sí lo logró, conflictos que no involucraban grandes pretensiones de las naciones o que eran, no quiero decir necesariamente secundarios, pero no eran muy importantes o no tenían un nivel de importancia en las naciones que se disputaban como para tomar medidas drásticas. En esos conflictos pequeños sí logró, pero en grandes conflictos que involucraban a países potencia o conflictos que habían llegado a una situación tal que ningún país quería ceder, la sociedad se mostraba impotente, ¿no? Ellos dictaminaban una resolución y los países involucrados no la acataban. Un ejemplo de esto cercano a nosotros sucedió con lo que fue la Guerra del Chaco. Recordemos, conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia que tuvo lugar entre 1932 y 1935. Acá la Sociedad de Naciones le dio la razón a Bolivia y Paraguay, desoyendo la resolución, se termina retirando de la sociedad y termina ganando la guerra. Claro. Entonces todo esto hace que la palabra de la Sociedad de Naciones pierda peso constantemente, ¿no? Como para graficarlo, medio que la Sociedad de Naciones sería como un árbitro de fútbol que al momento de sacar la tarjeta amarilla o la roja, el jugador se la rompa en la cara y siga jugando. Claro, sí. Entonces pierde el sentido directamente todo este organismo. No había arbitrio. Claro, exacto, una desidia casi. Tenía que haber algo superador que convoque, ¿no es cierto?, en este caso a Estados Unidos. Exacto, totalmente. Así que bueno, digo, como hemos visto en el pasado reciente de la República Argentina, la impotencia política es el peor de los males, ¿no? Así que la Sociedad de Naciones va a seguir funcionando hasta la Segunda Guerra Mundial, pero ya en un lugar cada vez menos relevante. O sea, pongámosle, son los primeros 10 años de la Sociedad de Naciones más o menos funciona. Ya los otros 10, la década del 30 ya está. Cada año que pasaba se diluía más y más. Aparte de la depresión económica de Estados Unidos en esa época, menos interés tenían esto, ¿no? Totalmente. Hasta que vio algo. Hasta que vio algo. Totalmente. Pero bueno, digo, la Sociedad de Naciones, decíamos, va a seguir funcionando hasta la Segunda Guerra Mundial. En un lugar cada vez menos relevante, digo, incluso ya desencadenado el conflicto, lo único que va a lograr hacer esta sociedad es gestionar algunos servicios de ayuda a refugiados. Básicamente nada para un organismo... La Cruz Roja. Claro, sí. Exacto, por un organismo que nació con el deber tan importante de preservar la paz. Claro. ¿No? O sea, más diluido imposible. Entonces, bueno, digo, finalizada la Segunda Guerra Mundial y ya constituido el nuevo panorama geopolítico con dos superpotencias, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, que se disputan un nuevo ordenamiento mundial, ¿no? Un nuevo sistema internacional. La ya caída en desgracia Sociedad de Naciones es disuelta y el 25 de junio de 1945 es firmada la Carta de las Naciones Unidas, dando lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Más conocida como
la ONU. Un dato interesante que tiene que ver con esto que vos venís diciendo, Carlitos, es que la ONU, si bien claramente proviene de la Sociedad de Naciones, o sea, además, recordemos, como habíamos dicho anteriormente, la Sociedad de Naciones es una propuesta de los Estados Unidos, que después no la firmen es otra cosa, pero claramente proviene de ahí. La ONU nunca la reconoció como su organismo preexistente. Claro. Es como, en cierto punto, sería como... Arrancamos de nuevo. Claro, no quieren legitimar un fracaso, y mucho menos Estados Unidos va a querer legitimar un fracaso del cual él, y con razón, dice, yo no fui parte. Yo no, dice Estados Unidos. Lo nuestro es otra cosa. Como el pelado Díaz. Claro. Que cuando entra a la cancha le decían, te fuiste a la B, y él decía, yo no, ¿eh? Claro, exacto. Estados Unidos va a decir, lo nuestro ahora es distinto y mejor a aquello que ya fracasó. Entonces, bueno, digo, a diferencia de las Naciones Unidas, la ONU no circunscribió su gran objetivo formal, o sea, la concreción de la paz, a la resolución de conflictos, ¿no? Hay un entendimiento de que también en el desarrollo material de las naciones y en la preservación de ciertos reglamentos internacionales hay una vía para obtener cierta paz, ¿no? No solo es arbitrar en conflictos entre naciones, sino crear un sistema internacional. Yo por ahí estoy equivocado, pero creo que en ese momento la garantía de paz se dio, calculo que era la gran ambición de Estados Unidos de que el patrón económico cambie del patrón oro al patrón dólar. Bueno, totalmente, digo. Eso fue la clave de todo. ¿Funciona o funciona? Es múltiple la estrategia de Estados Unidos en este momento. Por un lado, crea la ONU como esta arena en la cual se pueda discutir el rumbo del mundo, a la vez que hace el plan Marshall, un plan económico para fortalecer a las naciones europeas, y a la vez permite, auspicia la creación de la OTAN en 1949. O sea, tenés económico, militar y geopolítico, si se quiere. Todo en un gran plan enmarcado en esta guerra con la Unión Soviética. Que muchos hoy todavía no lo saben leer, ¿no? Totalmente. Imagínate, hizo pelota a Alemania y le llevó el plan Marshall. Claro, exacto. Te empujo y después te levanto. Claro. Entonces, bueno, digo, la ONU está también inscripta en este proyecto de los Estados Unidos por ganar lo que luego se conoció como la Guerra Fría, ¿no? Por terminar de imponer a nivel global el sistema, en este caso capitalista, ¿no? El sistema americano que ellos querían, tema con preeminencia de los Estados Unidos, que ellos buscaban imponer. Claro. Entonces, bueno, digo, para ya ir cerrando, digo, me parece interesante retomar estas diferencias con la Sociedad de Naciones. Decía, ¿no? En la ONU se piensa como una arena de discusión global, ¿no? Donde los líderes del mundo van a discutir cómo el mundo va a funcionar, exacto, claro. ¿No? Son ahora que estamos discutiendo que Milei rechazó la Agenda 2045, bueno, las agendas que propone la ONU son propuestas para todos los gobiernos para ir en función de un mismo tipo de desarrollo, en cierto patrón punto. Común, claro. Un patrón común, exacto. Pero bueno, me parecía interesante remarcar algunas diferencias además. Digo, sí. Nosotros dijimos, ¿no? La Sociedad de Naciones, lo peor que le pasó es no tener consecuencias a la hora de desoír sus resoluciones. Y acá podríamos decir que, bueno, si bien podemos discutir acerca de el nivel de relevancia que tiene la Organización de Naciones Unidas en el día a día de las diferentes naciones, creo que es un hecho de que la retirada de un país de la ONU hoy tiene muchas más consecuencias que la retirada de lo que era la Sociedad de las Naciones. Digo, claro, hoy no pasaba nada. Claro, si vos te retiras de la Sociedad de Naciones, bueno, como Paraguay se retiró y ganó la guerra que le importaba. Digo, no le pasaba nada, su vida seguía acá. Sí. Podemos, de vuelta, no podemos discutir cuánto sería la gravedad, pero sí sería un gran dolor de cabeza para los países que se retiran. Sería bueno, no sé, por ahí no queda bien que lo pregunte, ¿no? Pero a partir de cuando se instauró que Estados Unidos tenía el poder de veto sobre la ONU. ¿Y eso no nace con el Consejo de Seguridad?
El Consejo de Seguridad. Claro, ¿no? desde un Estados primer Unidos, momento. La Unión Soviética. China, Rusia, Sí. bueno, era la Unión Soviética Claro. en algún momento, Claro. Gran Bretaña, Alemania. Y ya está. No, Sí. Alemania no. No, Alemania, Alemania nunca no. tuvo. Alemania no. No. Ni Japón. Ni ¿Brasil Japón. no tiene? No sé, pero me parece que son 5 países. En el primer momento no. No. ¿Y eso cuando Mm. cuando el Consejo de Seguridad, cuando Ahí también. Claro, Ujú. estamos hablando del año 45? el año 45. Vos sabés que la primera asamblea de la ONU fue inaugurada por Brasil. Y a mira, no partir lo de veo. eso, todos los años las asambleas las inaugura Brasil. Es una tradición histórica. Mirá. Mirá qué datazo, ¿eh? Sí, por eso es que en las asambleas de Brasil está Claro. siempre, absolutamente todas las representaciones de todos los países, ¿no? Claro. Es un poco, le dieron el beneficio a cómo ingresó en la Segunda Guerra Mundial. Claro, tuvo Porque eso. si bien la participación fue efímera, mandaron un contingente de 10.000 soldados Ujú. que en un día se los mataron a todos. No, y además Tremendo. fueron los que Carne de primeriaron. cañón, como quien dice, ¿no? Sí, tal cual. No, y además fueron los que primeriaron. Porque Sí, en sí. realidad nadie quería inaugurar la sesión. No sé por qué, Yo pero. sí. Sí, dijeron, yo estoy. Bueno, y a partir de eso quedó como la inauguración más la grande cerración del de los- mundo. Sí, sí, Más sí. grande tu mundo. Y tal no está cual. en ningún papel eso es tradición. Claro, Simplemente tradición. Sí, sí, sí. Bueno, ya hablando de tradiciones y discursos, esto también me parecía interesante traer, que a diferencia de la Sociedad de Naciones, la ONU también funciona como una caja de resonancia para los líderes mundiales, ¿no? Muchos grandes discursos Claro. de personajes históricos han sido en la ONU, justamente, de variadas ideologías. Por ejemplo, el discurso del Che Guevara, ¿no? Sí, es como una gran caja de resonancia política también, o simbólica, si se quiere. Sí, sí. Pero bueno, digo, más allá de estas diferencias de procedimiento, ¿cómo se dice? De consecuencias, consecuencias o de resonancia política, creo que la mayor diferencia que hay que hubo entre la Sociedad de Naciones y lo que es hoy la ONU, no es tanto una cuestión de funcionamiento, sino de contexto, ¿no? A la Sociedad de Naciones le tocó proponer un reordenamiento supranacional, por arriba de las naciones, en un contexto de creciente nacionalismo. Esto, dato aparte, la ausencia de Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos en uno respectivamente, ¿no? Claro. Mientras que la ONU propuso un reordenamiento en cierto punto similar, más profundo pero similar, en un momento donde ya la disputa, en el contexto de la Guerra Fría, ya es por un orden global, o sea, la disputa se torna geopolítica y no nacional. Claro. Pero bueno, esa es mi hipótesis. De la conformación. Y esto fue la columna del día de la fecha, la Organización de las Naciones Unidas. Extraordinario. Extraordinario, Matías Ferreira, el profe de historia y bueno, y quien llevó a un colegio a... Qué lindo, ¿no? Te hice un premio, un palmares. Está bueno, está bueno. Bueno, aparte además cuando la delegación de Argentina ganó esto, porque es así, tienen premios por... Yo estoy recopado con esta actividad, entonces El siempre año me pasado gusta también hablar. estuviste. Sí, yo estos son como horas mías directamente. Claro. Se hace los premios, se hacen los premios por los diferentes organismos, entonces va X gana al mejor discurso en Asamblea General, entonces X baja de las gradas, ahí en las gradas X de la es Repu. los chicos que representan Claro. un país. Exacto, el Sí. estudiante que estuvo representando ese país en Asamblea General baja y le dan un diploma y bueno, se saca una foto. Cuando hacen los premios a las delegaciones baja toda la delegación. Claro. Y cuando ganó Argentina este premio de representación cultural, 2000 pibes se pusieron a cantar El que nos salta es un inglés. Excelente, excelente, Genial. Sí, excelente. y el premio ¿quién lo otorgaba y a quién? Es así, la asociación que organiza esto, ellos son los presidentes y vicepresidentes de los organismos. Y están ¿Qué todos... organismos? Y ahora ahora Derechos como humanos. Claro, ahora como son demasiados pibes, metieron organismos que no existen formalmente en la ONU. Metieron Ajá. derechos humanos, Asamblea General, el Consejo de Seguridad,
la OMS, la OIT. O sea, laburaron más que la ONU, básicamente. Totalmente. Sí. Claro, ahora metieron uno para refugiados. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esto? El comité de refugiados existe, bueno. El comité de refugiados existe. Sí, sí, sí. Bueno, uno contra la droga también. Sumaron cosas que también, bueno, qué sé yo, metieron comité de descolonización. También existe. También existe, sí, pero antes no estaba eso. Pero bueno, Hoy no le están diversificaron. dando mucha bola. No, hoy está un poquito con telarañas. ¿Qué preguntaste, Carlitos? Me gustó la pregunta. No, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de todo esto? En el marco que a vos te haya quedado, che, mirá lo que salió de esto. Y a mí me gusta, no sé si decirte algo específico, o sea, la verdad que toda la actividad a mí me llama la atención. O sea, las ganas que le ponen los pibes, todo lo que estudian. Porque, a ver, a nosotros nos tocó Argentina en este momento, pero a vos te puede tocar China, a vos te puede tocar Kuwait, Irán, y todos se ponen, estudian y... ¿Se tienen que vestir también? Sí. ¿Sí? Sí. Mirá. Bueno, por eso el de representación cultural es raro que lo haya ganado Argentina, porque generalmente lo ganan los países que los que le tocan Yemen, por ejemplo, las pibas van todas encapuchadas. ¿Con yihad? Claro, La chica. con el coso que solo les sale, solo ven ¿Pero los vienen ojos. de Yemen? Claro. ¿O es una representación de acá? No, es una... Está medio acá, Susana, claro. Carlitos, Sí, con la claro, pregunta. No. Son los chicos de acá. Son todos pibes argentinos, Carlitos. Claro. Bien, acláramelo. Pero- Pero el premio, ¿cómo se llama el padre de este guanaco que está hablando últimamente, que es diputado nacional, que le dieron un premio a Milei? Benedict. Eh, Ay, Dios, sí, se me fue el nombre ahora. Es Benedict. No. Venegas Lynch. Venegas Lynch, ahí está. Lynch. Claro, y no les dio el premio Venegas Lynch, porque está todo tan, viste... Ahora, el año pasado también la inauguración la hizo Olac, ¿no? Como Sí. ministro de Justicia. Sí, el año pasado también. Bueno, el año pasado... Fue en el Estadio Único el año pasado. Sí, y este año también. Sí. El año pasado, ¿sabes qué? A un país que le fue muy bien. Bueno, eso me llama la atención a veces. Cómo ponerle a diferentes países africanos les va generalmente bien. Por ejemplo, a Mozambique siempre le va bien en el modelo. Ajá. No sé por qué. O sea, no sé qué es qué herramientas te da Mozambique para que te vaya bien. Digo, desconociendo, ¿no? Sí. El año pasado le pasó que a Venezuela le fue bien y le mandaron todo lo que estudiaron los chicos a la embajadora de Venezuela Me estás jodiendo. y los recibió Maduro. Me estás Mirá. jodiendo. Te juro, se fueron a Venezuela y los recibió allá en el programa este que tiene. No te puedo creer. En el programa. Sí, ahora tiene como 3 programas. Porque, ya, claro, sí, uno sí. de la mañana. Sí, está ok. El matutino. El matutino, bien. Mirá vos, che. Yo les puse, viste, yo encontré la noticia y la puse en el grupo de WhatsApp que tenemos con los chicos. Le dije, el año Y que bueno, viene no mandásela- espero menos. Escuchame. AMLO también tiene un programa todas las mañanas. Sí, ¿Cómo se las llama? mañanitas. La mañanita. Las Pero bueno, mañanitas. escuchame, mandáselo a Milei, por ahí te recibe. No, mira, yo... Sí. No, Claro, eso- tendrías que ir. Yo le escribí a Cancillería para poder... Porque muchos colegios lo que hacen es escribirle a las cancillerías. Ahora lo Claro. está haciendo la organización del modelo, que eso está muy bueno. Pero les escriben para tener una reunión con los chicos y que bueno, que vayan los chicos y les hagan las preguntas que quieran hacer. Que está buenísimo además. Un colegio que fue a la embajada de Francia y de Bélgica este año. Claro. Zarpado. Y yo le escribí a la Cancillería y me respondieron que había un link para pedir un tour artístico en Cancillería. Ah, Que no. andate, Diana Mondino, nunca trabajando esa mujer. Señores, 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estoy pasadísimo.